necesitamos conocer un ángulo. Vamos a darle un ángulo por aquí, o el valor de un ángulo. Vamos a decir que tengo 30 grados. Bueno, entonces ahora tengo aquí un triángulo en el cual conocemos un lado y conocemos un ángulo. No puedo utilizar el teorema de Pitágoras en este caso porque necesitaría yo conocer al menos dos lados. Entonces aquí es donde se aplican las funciones trigonométricas. Es la forma como vamos a resolver o encontrar los lados que faltan de ese triángulo, así como también sus ángulos internos, ¿no? Que los ángulos internos es algo más simple, pero ahorita vamos a ver. Entonces solamente conozco un lado, pero conozco un ángulo. Ok, con este ángulo es como nos vamos a basar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar una relación a partir del ángulo. Miren, basándonos entonces en nuestro ángulo, ¿sí? Vamos a decir que el lado que se encuentra enfrente de ese ángulo, en este caso este lado que tenemos aquí, a este lo voy a llamar cateto opuesto, ya que se encuentra opuesto al ángulo, ¿no? Texto. Vamos a ponerle aquí. Cateto opuesto, ¿sí? Siempre con referencia al ángulo. Mi ángulo está aquí, a veces puede estar aquí. Aquí no, porque como estamos manejando triángulos rectángulos, aquí siempre va a haber uno de 90 grados, ¿sí? Entonces aquí siempre vamos a descartar eso. Ya cuando veamos otro tipo de ángulo, entonces sí. Pero bueno, aquí como es triángulo rectángulo, este siempre va a medir 90 grados. Entonces el ángulo va a estar aquí o va a estar aquí, en este tipo de triángulos. Entonces aquí, con respecto al ángulo que tengo aquí, entonces el cateto que tengo enfrente, o el lado, perdón, del triángulo que está enfrente, ese lo voy a llamar cateto opuesto. Y es lo primordial, o es lo más importante, porque de no determinar correctamente cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a decir también, pues no voy a poder no voy a seleccionar correctamente alguna de las funciones trigonométricas. Recordemos que la hipotenusa es, además de que es el lado más largo, es el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí tengo mi ángulo de 90 grados, entonces aquí enfrente tengo la hipotenusa, entonces esta es hipotenusa. Ok, y bueno, ya por ende, este que tenemos por aquí al lado, acuérdense que el cateto adyacente, como lo dice el nombre del mismo ángulo, la palabra adyacente es algo que se encuentra junto o a un lado. Entonces el lado que se encuentra adyacente al ángulo o junto al ángulo, pues es este que tenemos aquí, este valor. Por lo tanto, entonces este es mi cateto adyacente. ¿Ok? Y esa es la manera como vamos nosotros a identificar los lados del triángulo, dependiendo de dónde se encuentre o con referencia al ángulo, ¿no? Entonces ya sé que esta es la hipotenusa, bueno, no la conozco, vamos a tener que calcularla. Ya sé que este es mi cateto opuesto, tampoco lo conozco, lo vamos a calcular. Lo único que tengo es el cateto adyacente, ese sí sé que mide 5 centímetros y el valor de uno de este ángulo solamente, ¿no? Bueno, entonces con respecto a esto vamos nosotros a seleccionar qué tipo de función trigonométrica es la que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ver, si yo quisiera calcular el cateto opuesto, ¿sí? Vamos a ver en seno, dice que para calcular el ángulo, o en este caso el seno del ángulo, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, sería este lado de que tenemos aquí entre este lado de acá. Pero aquí cabe mencionar que no conozco ninguno de los dos, por lo tanto
es imposible que pueda utilizar esta función. Esta función de momento sirve. Bueno, no me sirve. O vamos a ver a la siguiente, que es coseno. Dice que es el cateto adyacente hipotenusa. Vamos a ver. Cateto adyacente sí lo tengo. La hipotenusa no la tengo, pero está bien porque ya conozco 2 de 3 datos. El seno del ángulo, pues sí conozco el ángulo, son 30 grados, entonces voy a aplicar la función trigonométrica coseno a este ángulo que tenemos aquí. Entonces ya conocemos que este valor y o sea, ya tengo este de aquí, que es el ángulo, y tengo el valor del adyacente, que son 5 centímetros. Ya tengo este de aquí, solamente falta este de aquí, no conozco este valor, ¿no? Pero ya conozco 2 de 3, podemos hacer. Entonces aquí vamos a utilizar la función coseno. ¿Para qué? Para encontrar, lo que vamos a encontrar es la hipotenusa, que es el valor que me está haciendo falta, ¿no? Entonces vamos a bien. Entonces ya vimos que es coseno lo que vamos a utilizar. Vamos a sustituir los valores. Entonces dice que es coseno del ángulo. Entonces aquí va a ser coseno de 30 grados, porque es el ángulo que tenemos. Si sustituyo aquí, esta es alfa, o bueno, es una letra griega que se utiliza para representar los ángulos. Alfa, beta, gamma son letras que se utilizan siempre para los ángulos, pues porque los griegos fueron los primeros que empezaron el estudio de la trigonometría, entonces se quedó así, ¿no? Entonces esta es la letra griega alfa, o la A. Entonces aquí el coseno de alfa, o en este caso del ángulo que conozco, es 30. Sustituyo esa variable alfa por el valor del ángulo, ¿sí? Entonces queda coseno de 30. Después dice que vamos a poner el cateto adyacente, que ya vimos que ese valor sí lo tenemos, es este de aquí. ¿Cuánto vale? 5 centímetros, ¿no? Y lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que bueno, en este caso la hipotenusa la voy a representar como X o como una incógnita, no la conozco, no sé cuánto vale. Vamos a dejarla así, o puedo poner hipotenusa también, ¿no? Puede quedar como X o como hipotenusa simplemente. Vamos a dejarla como hipotenusa para que no la conocemos. Vamos a decir que sigue siendo una incógnita. Ok, bueno, aquí todavía no podemos directamente utilizar la calculadora para resolverla. Lo que tenemos que hacer es un despeje, que casi siempre es de la misma manera. Al final me va a quedar una multiplicación o una división. Miren, ahorita van a ver. En este caso, esta incógnita, ¿sí? O este valor lo vamos a pasar para este lado, lo vamos a mover, ¿no? Está dividiendo, va a pasar para acá, acompañando a coseno, multiplicando. Entonces este valor pasa para acá, multiplicando. Entonces me queda hipotenusa, la voy a abreviar porque hipotenusa queda multiplicando, porque está dividiendo, pasa acá para este lado, multiplicando a quién, al coseno de 30 grados. Y del otro lado solamente me queda 5 centímetros. ¿Ok? Bueno, todavía no está completamente despejada. Aquí lo que trato de despejar es esta incógnita. La hipotenusa tiene que quedar solita. Entonces vuelvo a hacer otro movimiento, que en este caso lo que voy a hacer, bueno, vamos a mover este valor que tenemos aquí. Está multiplicando, o se encuentra multiplicando aquí con hipotenusa, lo vamos a pasar para acá, dividiendo. Bien, lo vamos a hacer para que se entienda más claro. A ver. Ok, así. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que este valor, coseno de 30 grados,
vamos a quitarlo para que no esté aquí multiplicando la hipotenusa. Y acuérdense que parte de lo que veíamos cuando desde un principio que vimos las ecuaciones, aquí seguimos las reglas porque esto es una ecuación, hay una igualdad, es que al mover un elemento de un lado para otro, ya sea de izquierda a derecha, como lo hice aquí, de izquierda a derecha, se hace la operación contraria. Este valor se estaba dividiendo, para este lado pasó multiplicando al pasarlo para acá. Ahora quiero pasar coseno para despejar y que me quede sola aquí, ya que me quede de esa forma la hipotenusa ya despejada. Este valor lo vamos a pasar de izquierda a derecha, entonces está multiplicando, para acá va a pasar dividiendo. ¿A quién? A 5 centímetros. Muy bien, ahora sí, ya como está aquí, ya podemos utilizar nuestra calculadora. Bien, ya quedó despejada esta incógnita que teníamos aquí, ¿sí? Tuve que hacer esos dos movimientos para despejarla, pero al final de cuentas lo que se busca es que quede sola, ¿sí? De un lado, y del otro lado queden los valores que sí puedo introducir en la calculadora. Entonces la operación que vamos a hacer en la calculadora es esta: 5 entre coseno de 30. De nuestra calculadora vamos a ponerla en modo grados, que es la forma normal, vamos a decir. Ahí está. Vamos a dividir 5 entonces, los centímetros no los vamos a poner, los omitimos. 5 entre función trigonométrica coseno en su calculadora, es exactamente igual que esta que tengo en la pantalla, ¿sí? ¿De qué valor? De 30 dice. No hay que poner grados, nada más 30, porque ya por eso la puse en degree, que está manejando grados. Entonces 5 entre coseno de 30 y simplemente le damos igual. Y bueno, ya tenemos aquí este valor, que ese va a ser el valor de la hipotenusa. Entonces este es igual a 5.78, lo vamos a redondear. ¿Qué? Centímetros, ¿no? Las unidades que estamos manejando. Bien, entonces ese sería el valor de este lado de la hipotenusa, 5 centímetros. Entonces, utilizando las funciones trigonométricas, 5.78, perdón. Utilizando las funciones trigonométricas, pude encontrar uno de los lados que me faltaba, ya que con el teorema de Pitágoras pues era imposible, porque el teorema de Pitágoras forzosamente me pide o me exige que yo conozca al menos dos lados o dos valores del triángulo para poder encontrar el que me falta, utilizando dicho teorema, ¿no? Para eso entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos de las funciones trigonométricas. Entonces, utilizando esta función encontramos el valor de la hipotenusa. Voy a ponerle aquí para que... Ok, quedamos que era el cateto adyacente. Bueno, y nos falta un lado. En este caso, ya habíamos hecho la relación, es el cateto opuesto, ¿no? Ahorita vamos a encontrar su valor. Bien. Cuando ya tenemos dos valores, ya podemos optar por, o tenemos dos formas de solucionarlo, ya que aquí sí ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras necesito al menos 2 de 3 lados, y aquí ya tengo 2 de 3. ¿Sí? Ya conozco la hipotenusa y ya conozco el cateto adyacente. Entonces pudiera utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar este lado que nos falta, o el cateto opuesto. Pero en este caso, como estamos en funciones trigonométricas, vamos a encontrarla por función trigonométrica. Ahorita lo vamos a hacer igual por por teorema de Pitágoras, para que veamos que obtenemos el mismo resultado.
Bueno, entonces ahora vamos a encontrar o vamos a buscar el cateto opuesto, pero con funciones trigonométricas. Entonces sigo utilizando el ángulo que tengo de referencia, en este caso este ángulo que mide 30 grados. Bien, pudiera utilizar la función seno, ¿sí? Ya que la función seno, que es lo que me pide hipotenusa, ya la tengo, ya la conozco. Entonces esta es la que pudiéramos utilizar. Casi siempre cuando resuelvan esos ejercicios van a tener, vamos a decir que 2 de 3 funciones que pueden utilizar. Miren, por ejemplo, aquí puedo utilizar la función seno para calcular el cateto opuesto. Aquí está, solo que me pide el ángulo, aquí ya lo tengo, aquí está el seno del ángulo, y la hipotenusa ya la tengo también, entonces pudiera ser esta. Pero pudiera ser también la tangente, ya que la tangente, que es lo que me pide, el ángulo, aquí está, ya lo tengo, aquí está el ángulo. ¿Qué me pide? Me pide el cateto opuesto, bueno, ese es el que vamos a calcular, y me pide el adyacente, que ya lo tengo también, ¿sí? Entonces también pudiera utilizar tangente, entonces tengo la opción de seno o tangente, ¿no? Vamos a hacerlo con tangente para que me dé un valor entero, porque este me va a dar decimales. Pero es válido, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, utilizando la función tangente, sería tangente del ángulo, me pide, en este caso de 30 grados. ¿Sí? Sustituimos valores. ¿Quién es mi cateto opuesto? Pues es mi incógnita. Sea cateto, perdón, opuesto. Y ponemos el valor del adyacente, que en este caso es 5, ¿no? ¿Ok? Igual que en el... casi siempre van a tener que despejar. Entonces aquí no puedo hacer directamente la operación en la calculadora. Aquí tenemos que también hacer mi despeje. Lo que vamos a hacer es que este valor que tenemos aquí lo vamos a pasar para acá, ¿sí? Está dividiendo, para acá va a pasar multiplicando, ¿sí? Y creo que de esa forma ya queda solo mi incógnita, ya el cateto opuesto va a quedar despejado, ¿no? Entonces la manera como lo vamos a hacer. Entonces decimos es igual a 5 centímetros que estaban dividiendo, ahora pasan multiplicando para acá arriba a la tangente de 30 grados, ¿sí? Y eso dice que va a ser igual a cateto opuesto. ¿Ok? Ya quedó despejado. Esto es lo que buscábamos, que este valor quedara completamente despejado o aislado. Entonces dice la operación que lo que tengo que hacer es multiplicar este valor, que es el valor del cateto adyacente, que es 5, por tangente de 30 grados. ¿Sí? Y esa es mi operación que vamos a realizar. Entonces digamos que esto va a ser igual, como la calculadora, 5 por tangente, usamos la función de la calculadora trigonométrica, tangente de 30, damos paréntesis, damos igual. Y me dice que el cateto opuesto, su valor es de 2.88, vamos a redondear a 89, que hay muchos decimales, centímetros, ¿sí? Vamos a poner su valor aquí, 89. Y listo, ya tengo todos los lados de este triángulo, que al principio pues desconocíamos el valor de la hipotenusa y el valor del cateto opuesto. Esa es la forma como se utilizan las funciones trigonométricas para resolver, en este caso, o encontrar los valores de los lados
de los triángulos rectángulos, pero también vamos a ver en otro tipo de triángulos, en los oblicuángulos. Más adelante igual se utilizan funciones trigonométricas. Entonces utilizamos las funciones trigonométricas para resolver estos ejercicios donde no podemos utilizar nosotros el teorema de Pitágoras. Aquí no lo podemos utilizar, ya que solo conocemos, o al principio solamente teníamos el valor de un lado, y por lo tanto no se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Se tiene que utilizar estas llamadas funciones trigonométricas. Por último, y para que esté completo este ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular el valor de los ángulos. Ya sabemos que este mide 90 grados por default, casi. En rojo para destacar. Y pues esto es muy sencillo. Vamos a decir que por diferencia lo vamos a sacar. Bueno, ¿cómo es eso de diferencia? Miren, hay una regla general. Dice la regla general en todos los triángulos, no nada más en los triángulos rectángulos, en los triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, oblicuángulos, todos los tipos de ángulos. Tiene una regla universal o general que dice que la suma de sus ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, basándonos en esa regla universal o en esa característica, nosotros vamos a poder calcular el valor de los ángulos internos de este triángulo. Vamos a ver. Miren, tengo un lado que en este caso mide 30 grados, perdón, un ángulo, perdón, que en este caso mide 30 grados. Tengo otro, bueno, tengo otro ángulo que sé que mide 90 grados, ¿sí? Este por default. Y aparte debo de tener otro tercer ángulo, son tres ángulos, 1, 2, 3, son tres ángulos. Tengo dos, el de 30 y el de 90, me hace falta este ángulo. Entonces este ángulo vamos a representarlo con la letra griega también. Puede ser alfa, beta, vamos a verlo como beta. ¿Sí? Lo represento como una letra o una incógnita porque no lo conozco. Es un valor que desconozco, por eso lo pongo con la letra griega, que es como siempre se van a representar los ángulos de los triángulos o los ángulos en general. Bueno, aquí entonces voy a trabajar con esa regla universal que me dice que la suma de esos tres ángulos, ¿sí?, me van a dar siempre 180. Es una regla general y regla universal que me dice que la suma de mis ángulos, de los tres ángulos internos, lógicamente al ser triángulos pues tienen tres ángulos internos, que pueden ser de diferentes tipos, sí, pero sí todos tienen tres ángulos internos. Entonces la suma de los tres me va a dar siempre 180 grados. Es como una constante que cuando veamos polígonos regulares también vamos a utilizar esta constante, ¿no?, más adelante, ahorita que estamos viendo geometría. Entonces aquí empezamos a trabajar con este valor, esta llamada constante de 180 grados. Bien, entonces por diferencia voy a encontrar el ángulo que me falta. Entonces si yo sé que la suma de los tres me da 180, vamos a hacerlo utilizando las ecuaciones. Vamos a utilizar despeje de ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar mi incógnita, que en este caso es beta, del lado izquierdo, y vamos a mover todos los elementos, estos números, el 30 y el 90 grados, los vamos a mover a la derecha. Vamos a hacer que pasen a la derecha de la igualdad. Y recordemos que seguimos con la misma regla de las ecuaciones y la misma regla que aplicamos acá arriba de los despejes, que al mover un elemento de izquierda a derecha tiene que cambiar su operación. ¿Están positivos o están sumandos? Para este lado, ¿cómo pasan? Negativos. O sea, este 30 positivo pasa para acá como menos 30, ¿no? Lo mismo que este 90 está sumando, pasa para acá restando. ¿Ok? Y de esa forma es como vamos nosotros a encontrar el valor del ángulo que nos falta. La verdad es bastante sencillo. Ya podemos aquí utilizar nuestra calculadora. ¿Ok? Y hacemos esta operación. Tenemos 180
menos 30 menos 90 y me dice que el ángulo que me hace falta debe de medir 60 grados. Listo. Ya quedó. Bueno, lo vamos a poner aquí. 60 grados. Y ahora sí está completo el ejercicio. Ya sé todos los valores de los lados del triángulo y ya sé todos los ángulos internos de dicho triángulo. No sé si hay funciones para que las podamos visualizar aquí. Bien. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos aquí este triángulo en el cual solamente de la misma manera tengo, vamos a decir que un lado, que en este caso es la hipotenusa, ¿no? Recuerden que es el lado más largo el que se encuentra opuesto al ángulo de 90. Ok, pero no, de esa forma tampoco lo puedo resolver por funciones trigonométricas. Necesito otro dato. El dato que me falta es algún ángulo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que este ángulo es de 70 grados. Ok, ahora sí, ya tengo mi ángulo y ese es el que voy a utilizar para mi referencia. Nuevamente, esta es la parte más importante porque de no hacer bien este paso, pues todo lo que la selección de la función y los cálculos van a estar incorrectos. Entonces, a partir de entonces, o con referencia a mi ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a buscar los catetos. Esta ya sé que es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Y aparte que es el lado más largo, esta es la hipotenusa. Entonces yo necesito saber cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Es bien importante para seleccionar la función trigonométrica y hacerlo correctamente, porque si no lo hacemos la selección correcta de cuál es el adyacente, aunque después seleccionemos bien la función, el cálculo va a estar mal. Entonces es importante, ¿no? Bueno, miren, entonces el lado que se encuentra adyacente pues es este de aquí, ¿no? Entonces podemos decir que este es mi cateto adyacente, es el lado que se encuentra adyacente o a un lado de mi ángulo. Entonces este es mi cateto adyacente y este de aquí va a ser mi cateto opuesto, ese lado del triángulo que se encuentra enfrente u opuesto a mi ángulo de referencia, que en este caso es 70. ¿Sale? ¿Sí se entendió, jóvenes? Bueno, entonces ya sé cuál es mi cateto, ya sé que este es mi cateto opuesto, ¿sí? Porque se encuentra opuesto a mi ángulo, y este es mi cateto adyacente. Vamos a abreviar. ¿Ok? Eso es la parte, uno de los pasos muy importantes. Seleccionar de manera correcta y saber seleccionar cuál es el cateto opuesto y el adyacente. Ya los tenemos seleccionados. Ahora sí me voy a las funciones trigonométricas. Vamos a calcular el opuesto primero. El que gusten, podemos irnos primero por el adyacente o el opuesto. Es igual, no pasa nada. Bueno, vamos a hacerlo por el opuesto entonces. Vamos a ver cuál es la función que se adapta a este tipo o para este caso, ¿no? Ok. No conozco ni el opuesto ni el adyacente. En el caso anterior conocía el valor del el lado adyacente. Ahora conozco hipotenusa. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué es lo que conocemos? La hipotenusa. Ok. Bien, entonces, como tengo o conozco el valor de la hipotenusa y tengo el ángulo, no me queda o voy a tener que utilizar o esta que es seno o coseno, una de estas dos funciones, ya que en cualquiera de las dos, como pueden ver, está la hipotenusa y la hipotenusa es uno de los valores que en este caso ahora conocemos.
Entonces, como les dije, casi siempre van a poder utilizar 2 de 3. En este caso la única que queda fuera es tangente, porque la función tangente me pide el cateto opuesto y el cateto adyacente, y no conozco ni el opuesto ni el adyacente, no sé su valor, entonces no puedo no puedo trabajar con esta, ¿no? Necesito que solamente haya un valor desconocido o una incógnita dentro de la función que yo voy a seleccionar, y uno de los valores sí lo debo de conocer, como en este caso la hipotenusa y el ángulo, ¿no? Pues ese siempre me lo van a dar. Entonces vamos a ver, vamos a utilizar seno, no hemos utilizado esta función. Entonces seno del ángulo, ¿cuál es el ángulo? En este caso es 70 grados. ¿Ok? Dice que la función es, o vamos a sustituir, ahora buscamos el cateto opuesto, pues el cateto opuesto es una incógnita, lo vamos a poner como CO, perdón, cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 10 metros, ¿no? Está manejando unidades en metros, lo de menos. Bueno, así me quedaría la función. Todavía no la puedo resolver en mi calculadora, tengo que despejar, siempre van a tener que despejar. Voy a hacerlo acá abajo. En este caso, nuevamente vuelvo al hacer mi despeje, vamos a mover este valor, que son 10 metros, lo vamos a pasar para acá, ¿sí? Está dividiendo, va a pasar para acá, multiplicando. Siempre va a ser el mismo proceso. Está dividiendo, pasa multiplicando, siempre. Es muy repetitivo, vamos a decir, ¿no? Al grado de que pues se van a acostumbrar después de varios ejercicios. Entonces este valor que está dividiendo para acá pasa multiplicando, ¿no? Entonces me quedaría 10 metros por seno de 70 grados, y eso va a ser igual a CO, cateto opuesto, ¿sí? Y ya quedó, miren, ya está despejado. Mi incógnita, que era el cateto opuesto, ya no va acompañada de ningún otro valor. Quiere decir que la operación que tengo que realizar es esta multiplicación. Entonces ahora sí saco mi calculadora, sacamos la calculadora y hacemos esta operación. En este caso dice que el cateto opuesto va a ser igual a 10 por la función seno, y aquí le damos la calculadora, ¿de cuánto? De 70, ¿no? Y le damos igual. Bien, y dice que el valor del cateto opuesto es de 9.39. Vamos a poner 9.4 para evitar muchos decimales. 9.4 unidades metros, ¿no? Le vamos a dejar CO igual. Bien, y ya tenemos el valor de este lado. Este lado mide 9.4 metros. ¿Ok? Vamos ahora a encontrar el cateto adyacente. Ok, vamos a ver entonces qué función ahora vamos a utilizar. Bueno, pues ya conozco la hipotenusa y conozco el opuesto. Igual que en el caso anterior, pudiera utilizar el teorema de Pitágoras, que no lo hice en el anterior. Pero bueno, ahorita como estamos viendo funciones trigonométricas, vamos a hacerlo por medio de funciones. Pero si tengo la opción, como ya conozco 2 de 3 lados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero vamos a seguirlo haciendo por función trigonométrica. Entonces vamos ahora a encontrar el cateto, o vamos a buscar el cateto adyacente. Vamos a ver qué función contempla el cateto adyacente. Coseno, aquí está, cateto adyacente. Y tangente, aquí está cateto adyacente. Entonces casi siempre voy a tener 2 de 3 opciones en las funciones trigonométricas. De aquí puedo utilizar coseno o puedo utilizar tangente. Si utilizo coseno, pues la incógnita sería el cateto adyacente, y bueno, yo ya conozco el valor de la hipotenusa. Si utilizo la tangente, pues conozco el cateto opuesto, que es el que acabamos de calcular, y bueno, desconozco el adyacente, que sería el que vamos a encontrar, ¿no? Al momento del despeje. Vamos a utilizar coseno.
pero cualquiera de las dos me da el mismo resultado. Entonces aquí es coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? 70 grados. ¿Sí? Coseno de 70 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente pues es mi incógnita, la vamos a dejar como CA, dividida entre la hipotenusa, que el valor de la hipotenusa es 10 metros, ¿no? Bueno, hacemos nuestro despeje nuevamente, otra vez. Este valor que está dividiendo pasa para este lado multiplicando. Entonces me quedaría 10 metros por coseno de 70 grados. Y eso va a ser igual a CA, cateto adyacente. Y ya quedó despejado. Como pueden ver, ya la incógnita, o sea, ya está sola, sin ningún otro valor que la acompañe. Entonces ya quedó despejada. Entonces ya podemos hacer el cálculo, ¿no? Vamos a decir que CA, o el cateto adyacente, va a ser igual, sacamos nuestra calculadora. Aquí sería 10 metros por coseno. Aquí fue por seno, aquí es por coseno, son diferentes funciones, parece que se ven parecidas, pero la función es distinta. Aquí es coseno de 70 grados, ¿sí? Le damos igual y listo, ya nos da el valor. Entonces dice que es 3.42. Y ese sería el valor de nuestro cateto adyacente. .42 metros. Ok, ya tenemos todos los lados. ¿Qué nos falta? Los ángulos. Ok, nuevamente aquí ya conozco cuánto mide este ángulo, que este ya es por default, como decíamos, es de 90, ¿sí? Y vuelvo a utilizar la misma regla. Entonces, la regla dice que sume los ángulos, en este caso el ángulo de 70 grados más el ángulo de 90 grados más pues otro ángulo, que en este caso ahora vamos a poner alfa, más el ángulo alfa que no conocemos, pero ya sé que la suma de los tres va a ser igual a 180 grados, ¿no? Mi regla universal. Entonces hago nuevamente el despeje, digo que alfa va a ser igual, y estos valores del lado izquierdo, 70 y 90, los voy a pasar al lado derecho, pero haciendo la operación contraria, ¿no? Entonces aquí 180, 70 pasa como menos o restando, menos 70, y 90 que está sumando también pasa restando, menos 90, ¿sí? Por último hacemos nuestra operación, vamos a la calculadora, y hacemos simplemente la diferencia. Entonces hacemos 180 menos 70 menos 90. Me dice que el ángulo que me falta es un ángulo de 20 grados. Y listo. Ya tengo resuelto todo mi ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes, en este